Hola desarrolladores, en esta clase vamos a aprender sobre los tipos de datos en Python. En Python tenemos específicamente dos tipos de datos, los numéricos y las cadenas de texto. Pero, para simplificar esto, vamos a decir que también los booleanos, es decir, los verdaderos y los falsos, el verdadero y el falso, van a ser un tipo de dato aparte. ¿Por qué digo esto? Porque en Python esos datos, los booleanos, se consideran también numéricos, pueden considerarse también numéricos. Verdadero equivale a 1 y falso equivale a 0. Entonces, para simplificar este curso, vamos a decir que tenemos tres tipos de datos: numéricos, cadenas y booleanos. Empecemos en esta clase explicando los tipos de datos numéricos. En los numéricos tenemos tres tipos de datos principales que vendrían siendo los números enteros. Int. Vayan aprendiéndose estos nombres que son derivaciones de la parte de inglés. O sea, en el caso de int no está completo, que sería integer. En el caso de flotante sí, float está completo el nombre, es igual. Y en los complejos es complex. Empecemos con los enteros, int. Un número entero es simplemente un número sin comas. Así que, disculpen un segundo. Un número sin comas. Entonces, definamos un entero. Entero es igual a 10, por ejemplo. Eso es un entero. Simple, sin ninguna complicación. Un número con punto flotante, con coma flotante, vendría siendo un número que tiene decimales, que tiene comas. Entonces, en este caso sería flotante igual a 10.05, por ejemplo. Eso ya viene siendo un flotante. Y los complejos no voy a explicar qué son. Aquellos que necesiten utilizar números complejos, estoy seguro que ya los conocen y ya saben para qué pueden utilizarlos y para qué deben utilizarlos. Así que esas personas ya saben que en Python existen y los pueden utilizar. Son bastante utilizados en algunos campos. Pero bueno, no vamos a complicarnos acá, que no nos va a hacer falta para el resto del curso. Así que en este caso tenemos los números complejos que se definen en Python de la siguiente forma. Vamos a definir, por ejemplo, el 10,5 como complejo. Abren paréntesis, ponen 10.5 más 0.05 más 0j. Eso sería este número expresado como complejo. Y ahora vamos a pasar a la consola de Python para jugar un poquito con los numéricos y ver algunas funciones específicas de los tipos de datos numéricos. Así que bueno, pasemos a la consola. Me han dicho ¿cómo se llama? Por las redes sociales, ¿por qué no utilizo la consola que viene integrada con PyCharm? Bueno, yo no la utilizo porque se ve muy chiquita y para los cursos me parece muchísimo mejor si yo les muestro de esta forma, que se ve más grande, que se ve mejor, lo que estoy haciendo en la consola de Python. Así que empecemos con los numéricos y con el entero. Entero es igual a 10. Eso dijimos en nuestro archivo de Python. Y si yo ahora pongo entero, que tengo, que me devuelve el 10. Acuérdense esto, se lo voy a decir una sola vez ahora, que en la consola de Python, en el intérprete, este vendría siendo el intérprete de Python, sí podemos, intérprete interactivo, sí podemos ver, si nosotros escribimos entero, el valor. Pero si lo hacemos en un programa, si yo esto lo ejecutara y yo acá pongo entero, no me va a mostrar ningún valor en la devolución. ¿Ven? Está totalmente vacío. ¿Por qué? Porque para yo poder verlo por consola, cuando es un programa y no está directo en el intérprete interactivo, tengo que utilizar el método print. Ahora sí me va a escribir el... espera un segundo. Print entero. ¿Por qué no me lo imprimió? Pues estoy imprimiendo variables. Tengo que imprimir tipos de datos que tengo que ejecutarlo una vez primero. Bueno, entonces voy a borrar esto. Perdonen, entero. Y ahora sí ejecuto tipos de datos. Run. Tipos de datos. Bien. ¿Ven? No me imprimió nada. Ahora sí estoy ejecutando tipo de datos. Ahí lo pueden ver en pantalla. Yo para hacer esto, yo que tengo que hacer print entero. Y ahora sí lo voy a ver por consola cuando yo esté en un programa de Python y no directamente en la consola interactiva. Si ven, ahora sí me imprime el 10. Lo están viendo acá abajo, ahí se lo agrando. Ahí lo tienen. Pero si no pongo el print, no lo hace. Así que ojito con eso, no voy a seguir diciéndolo a partir de acá en adelante en el curso. En la consola interactiva sí me lo muestra. Y si yo pongo también print, también me lo va a mostrar. Perfecto.
Bueno, ya tenemos el entero, ya está definido, así de simple. Y podemos ahora ver con un método específico de Python qué tipo de dato tiene incluida esa variable. ¿Cómo hacemos eso? Con la palabra tipo en inglés, type, y le enviamos la variable que queremos analizar. O el valor, podemos enviarle el 10 directamente allá dentro del paréntesis. Pero en este caso pasémosle el entero. ¿Y qué me dice? Que es de la clase de los enteros. En Python todos los tipos son clases. Todos son clases. Ya vamos a entrar más en detalle después. Pero ¿qué me está diciendo eso? Es un int. Como ven, yo se los puse acá. Es un int. Que viene de integer en inglés. Muy bien. Sigamos con el flotante. Es igual a 10.05 dijimos. Si yo compruebo el tipo de dato de flotante, type flotante, me va a decir que es un float, como yo les puse acá también, de flotante. No es un entero. ¿Por qué? Porque tiene comas. Vamos a limpiar esto, así se va más arriba. Y miren lo siguiente, como les dije, yo también puedo enviarle un tipo de dato directo a type, al método type, y me va a decir que es un entero, pero bueno, eso no queda guardado en ningún lado. ¿Por qué no lo asignamos a una variable? Y tenemos los complejos, que les dije no voy a explicar, pero se los muestro. Complejo es igual, les dije paréntesis, 10.05 más 0j. Y cerramos paréntesis. Y si yo veo el tipo de complejo, me dice que es de la clase de los complejos. Perfecto, ya tenemos todos los tipos de datos explicados en los numéricos. Y ahora vamos a jugar un poquito con ellos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con unos métodos específicos de Python, como por ejemplo el método int. Int, ¿qué es? Integer, entero. ¿Y para qué me sirve esto? Para convertir otro tipo de datos numéricos en enteros. Por ejemplo, flotante. ¿Y qué pasaría si yo flotante lo meto dentro de esta función? ¿Qué creen que va a pasar? Obviamente lo que va a pasar es que le va a sacar el punto flotante. Y va a dejar solamente la parte entera de ese número. Sí, pues hagámoslo. Float, flotante, que tenemos 10.05. Si yo pongo int flotante, ¿qué tenemos ahí? El 10 solo, sin la parte de las comas. Y también podemos hacerlo, se habrán dado cuenta, yo se los puse acá, float y complex, con esos dos métodos también. Si yo a float, si yo a entero, que es el 10, lo meto dentro de float, del método float, ¿qué va a pasar? Exactamente, le va a agregar la coma. Y si yo a 10.05 o a 10, vamos a dejar a 10, lo meto dentro de la función complex, me lo va a convertir en un complejo. ¿Ven? Eso es como podemos jugar con números. Eso nos sirve también para convertir. Yo puedo tener flotante es igual a int flotante. Y ahora flotante ya va a dejar de ser un float. Y miren, type flotante ahora es un entero. Y si yo imprimo flotante, me muestra solamente el 10. Es decir, convertimos el tipo de dato en el proceso. Pero acá voy a explicarles algo, un pequeño detalle de una propiedad de Python. En Python hay varios tipos de datos que son inmutables. Al finalizar las clases de tipos de datos voy a decirles todos los que son inmutables. ¿Qué significa que son inmutables? Que no cambian, sino que se borran y vuelven a escribirse en memoria. Vamos a mostrarles esto rápidamente. ¿Se acuerdan de la función id? Si yo pongo id entero, me da la ubicación en memoria de esa variable. Esta es la ubicación en memoria, el identificador en memoria donde está almacenada esa variable llamada entero. Si yo entero le pongo otro dato dentro, ¿entero qué es? Entero es 10. Si yo entero ahora le pongo un 8, ustedes dicen, bueno, sigue siendo la misma variable. No, sigue teniendo el mismo nombre de variable, pero no sigue siendo la misma. ¿Por qué no sigue siendo la misma? Porque se borró y se volvió a escribir. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Miren, si yo pongo id entero, debería darme el mismo espacio en memoria si fuese mutable, si es un valor que se permite cambiar en Python. Pero en este caso no. Python lo que hizo fue eliminar el entero anterior y volverlo a asignar. Y si ven, el número de memoria cambió. Hay otros tipos de datos mutables que ya vamos a ver después,
Pero como les dije, primero, cuando terminemos la parte de tipos de datos, al final yo voy a ponerles una lista de todos los tipos de datos que son inmutables, que no cambian, sino que cuando se cambian, se borran y se vuelven a escribir. Nos vemos en la próxima clase. Si te gustó el video, suscríbete. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.